Mi estimado César, qué gusto tenerte aquí. La neta me siento muy afortunado de poder platicar contigo. Gracias por el tiempo y gracias por el espacio. No, gracias a ti. Un poquito como la introducción, sabemos que hay un logro muy grande ahí que me siento también muy orgulloso por la parte del sonido mexicano, que fue el premio Oscar a Mejor Sonido en la película Sound of Metal. Sí. Qué chingón. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Sí. Y antes me gustaría que tú te presentaras un poquito. ¿Cómo te presentas tú? ¿Quién eres, César? Pues ¿Qué es eso? Yo soy César González Cortés. Mientras te invito un traguito. Sí, ¿Quieres algo? Mientras me vas contando. ¿Quieres que tenemos chela, agua, juguito? Está bien, una chela está bien. Órale. Yo soy César González Cortés. Ajá. Soy diseñador sonoro para cine desde hace ya mucho tiempo. Desde hace 11 años hago cine solamente. Y pues me dedico más o menos a darle identidad sonora a las películas que hago. Tengo un pequeño estudio en la Colonia Narvarte y pues a eso me dedico. Yo creo que te fuiste muy abajo, güey. Está chida la humildad, cabrón, pero, güey, tienes más de 45 proyectos en 13 años, güey. Sí. Cabrón, qué pedo con eso, felicidades. Sí, la neta pues es he que sido muy afortunado, la verdad. difícil de lograrlo. Y más allá de el diseño sonoro y todo, has participado en proyectos muy cabrones, muy chidos, lo cual creo que te ha dado como todo ese background de experiencia y de poder hacer lo que hoy estás haciendo. Pero tú mismo has dicho, ¿no? Que a veces no pensabas dedicarte a esto, ¿no? Sí, no. Entonces, una casualidad fantástica, sí. La neta, entonces siento que te fuiste un poquito abajo, que chida la humildad, cabrón, pero no mames, eres un monstruo en la industria del cine, güey, y qué chingón en el buen sentido de la palabra. Vamos quiero entender un poquito de dónde vienes, o sea, quién es César y dónde ha estado todo este tiempo y cómo es que ha llegado a trabajar en proyectos así de grandes. Pues todo ha sido muy casual en realidad, o sea, yo empecé mi carrera muy joven, tuve esa fortuna también, como en mi casa no se dedican a nada artístico, yo crecí en un barrio periférico de la Ciudad de México y pues mis papás, los dos son ingenieros, uno del Politécnico, el otro de la UAM. Okay. Y entonces pues en realidad yo crecí en una casa como muy orientada más a, pues ni siquiera a la ciencia, sino mucho a la ingeniería, a la resolución de problemas, a toda esta cuestión mucho más racional. Y por alguna razón misteriosa, desde muy niño yo desarrollé un interés muy grande por las cosas artísticas, ¿no? En realidad. Entonces... ¿Artísticas en qué sentido le llamarías? Pues mira, yo creo que mi primer interés fue la música. Okay. Un poco porque era lo que había cercano. O sea, sí tenía familiares que tocaban algún instrumento, algún primo, algún tío tocaba algún instrumento, cosas así. Y de pronto sí me interesaba tocar algún instrumento y aprendí muy chico a tocarlo, como ellos me enseñaron primero y luego me metí a clases como, ya sabes, en las tardes, después de la escuela y así. Uh-huh. Y me fue interesando mucho a un nivel muy grande que se volvió como mi obsesión un poco. ¿Tocas la guitarra? Tocaba la guitarra, sí. También toqué la guitarra un poco por casual, porque era lo que había. Okay. O sea, como que no fue de estas familias en las que me querían meter a clases de música y me dijeron qué instrumento quieres coger, sino era como, había alguien que tocaba la guitarra, eso era lo que era cercano, a mí me interesaba tocar, yo toqué, ¿no? Okay. Y un poco que, claro, después de eso me enamoré mucho de la música, porque era algo muy diferente a lo que había vivido en casa, supongo. Uh-huh. Y me clavé mucho con eso desde muy chavo. Y entonces tuve la necesidad como de hacerlo más tiempo y cada vez más tiempo y cada vez más tiempo. Y de ahí pues decidí como ya no entrar a la preparatoria y dedicarme ya completamente a la música, según yo, ¿no? Ese iba a ser mi plan original. Estudié 3 años música en la Escuela de Bellas Artes. Ajá. Y luego de ahí... quería como hacer producción musical un poco, empecé a tomar cursos de Pro Tools, de ingeniería en audio, me interesaba más como la parte de la música popular y sobre todo la parte como de producción. Okay. Y empecé a trabajar en un estudio grandísimo que se llama Estudios Montecristo y a partir de ahí como que empecé a entenderme mejor con la industria porque combinaba 2 cosas que me gustaban, que era la parte como computacional, del Pro Tools, de los softwares, que era algo que era muy abundante en mi casa, con la música, que era como mi interés. Uh-huh. Y me la pasé muy bien ahí, conocí a muchos productores, fue muy padre,
pero también al mismo tiempo me tocó un momento difícil de la industria musical en el que iba en decadencia la industria de hacer discos, que era lo que a mí me interesaba hacer. Muriendo. Sí, o sea, estoy hablando del año 2006. No sé si lo recuerden, pero en México no entró iTunes ni entró nada realmente de venta digital cuando los discos ya comenzaron a declinar mucho, porque aquí hubo un gran limbo dominado por la piratería de CDs. Claro. Y entonces, o sea, ¿te acuerdas del disco pirata, ¿no? En los tianguis y en los había un puesto en el mercado, en los tianguis de puros discos. DJ Shark. Sí, era muy común. Entonces, a mí me tocó que cada año bajaban, o sea, ya venían una tendencia de cada año bajar, por ejemplo, el número de copias que era un disco de oro. O sea, ya era como un disco que vendía 40,000 copias originales, era un disco de oro. Entonces ya venías de vender millones de discos a vender 40,000 copias. Entonces los presupuestos de las disqueras para hacer discos fueron reduciéndose considerablemente. Y no había realmente una opción legal para la música grabada. En ese momento, mucho de la onda era, a pesar de que nosotros grabábamos grupos muy populares, o sea, RBD, Alejandro Fernández, o sea, muy, muy populares, de todas maneras, como que el objetivo del disco era un poco lanzar otra vez al artista a una gira. La idea era más bien, el negocio estaba en los conciertos y el disco era como una inversión que se hacía como para que los medios de comunicación hablaran del artista, para que hubiera nuevos sencillos, para que estuviera en la radio. Pero el disco era un componente de una estrategia que era mucho más grande. Un medio hacia el que llega. Ajá, entonces a mí me interesaba hacer discos, no me interesaba hacer conciertos. Entonces yo dije, puta, no, o sea, esto está muy mal. Nos iba bien en el sentido de que teníamos mucho trabajo, pero nos iba mal en el sentido de que el estudio no podía cobrar mucho. Tenía muchos trabajos para sostenerse financieramente. Era un estudio muy grande con consolas SSL y con así salas súper chidas, piano en un cuarto de cola. Un estudio súper montado, así súper montado. Y me di cuenta que pues eso, si a ellos no les iba tan bien, mi sueño era poner un estudio, pues era como, vas por el camino que no es, bro, ¿no? Entonces fue así como dije, bueno, voy ahora a investigar algo que sea sonido, que es lo que sé hacer, que pueda hacerse en un estudio, que no tenga que hacerse en un concierto, porque esa era la otra opción, ¿no? Como trabajar de ingeniero de monitores o de sala. ¿Y nunca le entraste? No, nunca le entré. Y ¿por qué no quisiste o por qué sí, porque no quise. Porque no te dabas. Y entonces como que encontré una especialidad en Barcelona que era justo sonido para imagen, ¿no? Postproducción para televisión y cine. ¿Qué edad tenías más o menos ahí? 21, estaba muy chavito. Sí, morrito. Sí, estaba muy morrito. Entonces ya dejé la onda de la música y me fui a Barcelona. Ahora, un poco retomando y entendiendo todo, venías entonces de esta familia de ingenieros, computadoras, todo, y llegas a la música, que es lo de la guitarra. Me parece curioso, porque en la música, por lo general, tocando guitarra y así, o sea, sí existe como este deseo de fama y de público y de llenar estadios, güey, y de, huevo, que escuchen mi solo y así. ¿Cómo pasas de eso y dices, ya no me llena, ya estoy, tal vez esa no es mi meta, el estar arriba de un escenario, yo más bien quiero que lo que esté sonando suene chido? Fíjate que a mí los escenarios nunca me interesaron tanto. Ajá. O sea, a mí me gustaba más la parte como de composición, por ejemplo. Claro, más. O sea, yo después, ya en la escuela de música, me di cuenta que debí de haber elegido la especialidad de composición, por ejemplo. O sea, que me interesaba mucho más incluso que tocar. O sea, que me interesaba mucho más entender teoría musical, saber de armonía, tocar más instrumentos y, por ejemplo, orquestar me hubiera gustado mucho componer cosas, componer música para cine. O sea, como que siento que mi interés por la música era más una onda de crear algo más que de ejecutar. Y más el dato técnico, ¿no? Por así decirlo. O sea, no tanto como... Sí, creativo, más bien lo creativo, pero no tan ejecutante. O sea, a mí no me interesaba tanto ser muy buen guitarrista. Ya. O sea, tenía amigos que eran muy buenos guitarristas. Sí. Que tocaban realmente bien. ¿Y te pasaba esto? O sea, ahorita que lo dices, hace mucho match con, por ejemplo, no sé, a mí me encantaba la foto, güey, y llegó un tiempo en el que dejó de gustarme la foto fija. Ajá. ¿No? Porque sentía que ya no me llenaba y decía, güey, hay algo que le hace falta, yo quiero que se mueva, yo quiero meter aquí. ¿Te pasaba eso? Sí, o sea, yo las clases que disfrutaba más eran de orquestación, de armonía. Me gustaba más estudiar armonía y contrapunto que guitarra. Porque era como, güey, a mí me gusta mucho más estudiar la teoría y estudiar cómo funcionan y los grados y por qué y las resoluciones y las cadencias y hacer análisis armónico. Por ejemplo, de Brahms nos dejaban tarea de agarrar una obra de Brahms y hacer el análisis armónico. Lo disfrutaba mucho, o sea, todavía a la fecha me gusta como
o sea, me gustaría tener tiempo para hacerlo. ¿Y alguien te dijo de esta carrera o tú la investigaste? O sea, ¿cómo supiste que existía esto? De lo de cine. Sí, después. o sea, ¿cómo? Sí, pues fue ya cuando ya chambeaba. Entonces yo ya lo vi más como una salida laboral, como algo de qué sé hacer y en dónde se puede aplicar. Y es como ya estoy certificado en Pro Tools, porque ya había certificado en Pro Tools. Fue muy temprano eso, lo de la certificación en Pro Sí, de Tools. hecho fue de las primeras cosas que hice y fue algo que agradezco mucho. O sea, yo me certifiqué cuando tenía 17 años. ¿Y esa es una certificación, digamos, de por vida o algo así? No, es una certificación sí de por vida, pero por la versión que haces. O sea, si ahorita está la versión 7, tú eres experto, eres operador en la versión 7. Ya. Si sale la versión 8, tienes que actualizar tus certificaciones. Pero a mí me sirvió mucho para poder trabajar como en esto. O sea, como que por lo menos estar sentado en un Pro Tools era una especie de zona segura, ¿no? Porque claro, de pronto en un estudio pues tienes la consola, la valla de parcheo, los micrófonos y todo eso, y eso era un mundo un poco más desconocido para mí, pero una vez que me sentaban en el software me sentía mucho más cómodo, ¿no? Claro. Entonces Pro Tools como que ha acompañado toda mi carrera en general. Oye, y este estudio al que entraste, Montecristo, entraste prácticamente como... Asistente del asistente del florero. Ok, y ahí fue donde te diste cuenta que te latía ese pedo, y ya de ahí te fuiste a estudiar. Ya de ahí fue cuando no que me latía, porque en realidad no lo hice por gusto al principio, sino lo hice solo porque dije, tengo que chambear, ¿no? Claro. En algún momento tengo que trabajar, ser independiente, etcétera. Y ahí fue donde fue la casualidad, porque estando en España, la verdad es que en la escuela en España no aprendí tanto, esa es la neta. Sí fue un poco decepcionante en ese sentido mi experiencia allá, porque de pronto todo es muy abstracto y todo es muy técnico. Okay. Entonces te enseñaban mucho como de cómo configurar una consola para una mezcla de cine, cosas así, pero no te hablaban mucho de lenguaje cinematográfico, de narrativa. Entonces era como muy técnico y eras como muy de operador de Pro Tools, pero solamente subir y bajar faders y saber cómo abrir un AF, un OMF, todo era muy técnico en ese sentido. Sí, ok, sabes usarlo, pero de ahí a que hagas lo tuyo te va a llevar tiempo. Sobre todo cuando volví a México, volví recomendado de allá de un maestro mío, me recomendó en un estudio aquí, que fue donde realmente aprendí, ¿no? Que fue con Cristian Mansuto, y él fue el que me enseñó cómo realmente hacer sonido para cine. O sea, él hacía sonido para cine, sobre todo hacía sonido para video como arte contemporáneo. También hacíamos largos, pero en ese entonces hacían menos largos en el país. Y eso ya era el año como 2009, cuando regresé. Y entonces era muy interesante que él sí tenía esta concepción del sonido como una parte integral del audiovisual. Y ahí fue donde realmente fue como, esto sí está mucho más chido que hacer música. O sea, aquí sí esto se va a poner bueno. Sí, o sea, pero fue después. O sea, yo lo primero lo vi como una salida. Creo que hay mucha gente que está en ese camino en México, que estudian ingeniería en audio y les gusta mucho más producir discos y piensan más en mezclar discos y ven hacer cine y tele como algo para ganar dinero mientras hacen música. Tengo muchos conocidos que justo es muy común. Está común. Pero a mí o sea, yo creo que yo ahora ya no haría un disco. O sea, ahora yo prefiero 1000 veces el cine, ¿no? Okay. O sea, sí, a mí sí me cambió la vida en ese sentido. Por eso digo que fue una casualidad, porque fue como que buscando la chuleta, de pronto encontré eso y dije, no, esto sí está muy chido. Y también me di cuenta del tamaño de mi ignorancia, que eso le agradezco mucho a Cristian. O sea, que me di cuenta que yo no sabía nada de imagen, no sabía nada de guión, no sabía nada de desarrollo de personaje, no sabía nada de narrativa. Y pues que era un protulero, ¿no? Era como un operador de Pro Tools muy avanzado, si quieres, pero que no tenía idea de cuál es el discurso audiovisual y qué significa. Y ahí fue donde me di cuenta que tenía que estudiar eso. Ok, ahí se despertó tu parte creativa. Pues, o sea, como de cinematográfica, sí. Claro, como de decir, esto me gusta, de aquí le sé y ahora puedo hacer. Sobre todo, ¿sabes qué? Me pasaba algo muy curioso porque yo trabajaba, o sea, estaba chavo todavía, tenía 23 años y de pronto yo era el asistente como del estudio, yo hacía todo, editaba los diálogos, entre Cristian y yo hacíamos casi todo. Pero me acuerdo mucho de conversar con los directores y con los artistas y me acuerdo de siempre quedarme fuera de la conversación. Ya. Como que yo no tenía las referencias, yo no había visto las películas, yo no había leído los libros. Entonces de pronto salíamos como del estudio y empiezan a hablar de porque en este momento el personaje está pasando por una crisis. Y yo decía, puta, güey, así. O sea, como que yo me quedaba callado siempre y me ponía nervioso en esas conversaciones porque era como... No estoy entendiendo de qué están hablando, no tengo las referencias y todo me parecía muy interesante, pero desconocido.
Entonces como que empecé a complementar mi formación estudiando un poco de guión, estudié literatura, como que trataba de estudiar Tienes cursos. una onda ahí de literatura. Sí, chida, estudié también eso, pero justo por eso, o sea, como claro. que me di cuenta que me faltaba, pues, cultura. De pronto, en esta onda de que trabajar, como muy de mi familia, de ser ingeniero, ¿no? De resolver problemas, trabajar, tener una vida, me clavé demasiado en la parte práctica de las cosas y tenía pocos fundamentos teóricos y pocos fundamentos conceptuales. Y me gustaba mucho leer desde siempre, leía mucha literatura y me gustaba mucho la música y sabía teoría musical y todo, pero sí me sentía 1, 2, 3 pasos atrás que mis colegas. Claro. ¿No? Y hablaba con los chavos que estaban estudiando cine en el CCC, hablaba con la gente que estaba estudiando literatura en la UNAM y yo decía, estos güeyes saben un montón, ¿no? Y yo pues solo sé hacer cosas, pero no tengo referencias, ¿no? Está cabrón, porque ahorita más adelante vamos a platicar de un término que a mí me encanta que hiciste que está ahí una propuesta en Sound of Metal y cosas así, que es música extradigética y digética y así. Y justo, ¿no? O sea, ahora dominas eso y es como, güey, ¿qué pedo? Y antes no lo conocías, está cabrón, es un arco durísimo y sobre todo como muy inspiracional, güey. O sea, creo que está chingón porque dices, güey, esas son las ganas, el hambre y las ganas de hacer cosas chidas, güey. También tuve suerte, porque también siempre pienso qué hubiera pasado, digo, todo mi respeto a la gente que lo hace, pero qué hubiera pasado si en vez de llegar a un estudio que hacía cosas artísticas, hubiera llegado a un estudio que hacía publicidad, por ejemplo. Totalmente. O sea, no hubiera sido el mismo reto desde el punto de vista artístico. Claro. Entonces también las influencias, ¿no? Creo que importa mucho también, por eso reconocer a los maestros y reconocer a la gente que de una forma o de otra te enseña el camino, porque sin haber tenido ese referente, quizá yo hubiera llegado a un estudio en donde lo importante era operar rápido Pro Tools, cumplir con ciertos niveles para televisión, hacer comerciales de Bimbo, y nunca me hubiera hecho la pregunta de qué significa un desarrollo de personaje en una película. Claro. O sea, porque no hubiera tenido la necesidad. Sí, un poco fue a dónde llegaste y todo sí, eso. Oye, sí, es muy importante. Me gustaría hacer una pregunta que es como súper importante para este programa. ¿Qué es la creatividad para ti? Sabemos que es una pregunta subjetiva y como muy ambigua y muy abierta, pero para ti, que me hablas de que fue ese momento, ¿qué fue la creatividad? O sea, ¿cómo definirías la creatividad hoy en día para ti? Pues ahora creo que tengo una definición más compleja. No sé en ese momento qué pensaba, no me acuerdo. Ahora he estado leyendo mucho acerca de la imaginación. Ahora he estado leyendo como lo que decía Aristóteles sobre la imaginación. Por alguna razón he terminado últimamente estos 2 meses con textos de la imaginación. Y yo ahora vinculo mucho como no solo la creatividad, sino como todas las empresas humanas con la imaginación. O sea, lo que ahora me he dado cuenta es que quizá una cualidad humana o lo que nos hace humanos es poder imaginar cosas. ¿A qué me refiero? O sea, como la capacidad que tiene la mente para poner algo que no está ocurriendo frente a los ojos. Por ejemplo, un recuerdo, que es también una forma de imaginar, porque la memoria también es una manera de traer imágenes, pero también ser creativo implica pensar en las posibilidades. Entonces también es un acto de la imaginación, porque es como yo puedo poner este sillón así, o puede ser naranja, o puede ser rojo, y antes de traer el sillón rojo aquí, lo puedo visualizar. Entonces, como esta facultad medial que es la imaginación de poder ir hacia otros puntos de la conciencia y conectar la memoria con los conocimientos anteriores, con el conocimiento teórico, con las matemáticas, con nuestro conocimiento espacial, e imaginar algo que no está ahí, y entonces imaginar cómo va a sonar algo. O sea, creo que lo más importante es como darle rienda a la imaginación. Eso para mí, crear es imaginar antes que cualquier otra cosa. Qué bonito, está chido. Tenemos conceptos totalmente diferentes de la creatividad, pero creo que todos. Y esa es por eso una pregunta súper importante y se me hace bastante interesante y súper chida. Pasando un poquito a otro tema, hay 2 personas que ahorita mencionas la suerte. 2 personas importantes en tu vida, en tu carrera, que son como tus mentores, que podríamos decir que es Jaime y Carlos. Sí, mucho más Carlos. Sí. Mucho más Carlos. ¿Qué podrías decir en el ámbito de si necesitas una persona que te coache todo el tiempo, que te dé esas palmaditas? ¿Qué has aprendido de eso? Yo no estoy seguro de que Carlos sepa que es mi mentor. Okay. Pero tú lo consideras así. Sí, sí lo considero así. Para los que no conocen a Carlos Cortés es mixer de Splendor Omnia, es el mixer de un estudio que está en Tepoztlán ahora.
Yo lo conocí en el ya lejano 2009, cuando él era el mixer de Lavo. Y Carlos pues, es un profesional extraordinario, es lo primero que hay que decir. Y nuestras carreras como que se fueron juntando varias veces. Me lo encontré ahí cuando mezclábamos una película suiza y ahí lo conocí por primera vez. Yo era asistente de Cristian y fuimos a mezclar una película en el estudio donde él trabajaba. Y pues Carlos es como de alguna forma una persona que es un referente en el sentido de ética de trabajo. Es una persona que siempre te enseña algo. Es de estos grandes sabios que siempre te enseñan algo. Y me lo he encontrado varias veces y ahora mezclamos juntos películas. Este año hicimos creo que 1 o 2 juntos. Y pues siempre es bien chido trabajar con él porque siempre vuelves a aprender algo, ¿no? No estoy seguro de que él sepa que es mi mentor, pero en el sentido, yo lo considero así porque de alguna forma es como una persona que yo respeto y admiro y de alguna forma es una persona con la que me entiendo bien, pero al mismo tiempo siempre me da un buen consejo, ¿no? Siempre me dice como esto sí, esto no, mira, aquí puedes hacer esto. Claro, su opinión pesa un chingo. Un chingo, sí. Y en general, ¿no? Desde cosas sobre qué hacer con tu carrera profesional, pero también en cosas creativas, ¿no? Ok. Oye, hablando de partes, digamos, esenciales y piezas clave, hay 4 películas que también yo considero que fueron piezas clave en tu carrera, en tu trayectoria y lo que hiciste previo a lo que ya conocemos hoy en día, que la primera fue Club Sandwich, la segunda, La Delgada Línea Amarilla, la tercera, La Región Salvaje y la última, Roma, güey. O sea, yo creo que parte, son... sí, todas son muy importantes. Creo que son 4, o sea, digamos, hay proyectos muy grandes en los que también has estado, pero esos 4, ¿qué dirías tú que has aprendido? Si pudieras elegir alguno, te quedas con... Pues de las que dijiste todas son muy significativas. Club Sandwich porque fue una película muy importante para mí, aunque hice casi nada en la película. Fue una película en la que rentaron el estudio de Cristian, Lena Eskenazi, que es una diseñadora sonora fantástica, y yo trabajaba con Cristian todavía, y ahí todavía como que pues le ayudaba a editar y le ayudaba a hacer cosas. Tuvimos que hacer un par de efectos para esa película, algunos efectos especiales de sonido, y sobre todo fue como estar con Lena y estar con Eimke, y fue muy chido porque fue esta como cosa de trabajar con gente que es muy, muy ilustrada y muy buena y que siempre tienen como una concepción muy clara de lo que hacen. Entonces era casi como todos los días masterclass. Hasta en ese punto de Club Sandwich, ¿ya te sentías más en ambiente? Sí, mucho más. Porque ya había estudiado un poco de literatura, ya había tomado un diplomado en literatura, ya había hecho varias cosas más. ¿Ahí ya habías dado clases en SAE? No, todavía. Ahí todavía no. Todavía no daba, pero sí estaba bien chido. O sea, ese momento ya fue cuando lo disfrutaba porque era cuando ya podía disfrutar las conversaciones con los directores y no sufrirlas. O sea, ya entendía lo que estaban diciendo. Y aunque no hablaran directamente conmigo, de todas maneras ya estar en el estudio era más o menos una clase. Y La Delgada Línea Amarilla fue muy chida. Es una película que te enseña que no hay proyecto pequeño. Nosotros hicimos La Delgada Línea Amarilla a la par de la que estábamos haciendo otra película más grande que se llama Desierto. Okay. Hicimos La Delgada Línea Amarilla muy en un tiempo récord, clavados. Y nosotros pensábamos que nos iba a ir mucho mejor y nos iban a reconocer mucho más el trabajo con Desierto, que la estábamos haciendo al mismo tiempo. Y cuando sale la nominación de los Arieles, nominan a La Delgada Línea. Entonces, para nosotros para mí fue una lección de lo que Sergio Díaz, que era el jefe del estudio en ese entonces, decía, no hay proyecto pequeño, güey. Sí. O sea, cada película tiene una importancia y hay que dedicarle cariño a cada película porque nunca sabes cuál va a ser la que va. Tú puedes creer que a una que dedicaste más tiempo va a tener más atención, va a ser más premiada, va a ser más comprendida, y no. Puede ser que la película que considerabas más pequeña es más valiosa para los demás. Qué bonito que comentes eso y te voy a decir por qué. Porque yo considero, o sea, la neta, yo siempre he dicho algo de mí que es como, yo me enamoro más de los proyectos que de las personas. O sea, me pasa bien, cabrón. Claro. He llorado, te lo juro, así, llorado porque se cae un proyecto, porque valió madre, a terminar una relación así en términos extremistas. Wow. Así sí he dicho, y no sé por qué, pero me enamoro un chingo. Y es eso, o sea, sí, suena muy cliché lo de la pasión y todo, pero creo que el dedicarle cariño en serio, güey. No, y eso es lo que creo yo que vuelve un proyecto, no vamos a llamar exitoso porque pues entramos en esa filosofía de qué es exitoso y qué no, pero creo que sí lo vuelve un proyecto mucho más completo, güey, mucho más así. En Roma un poquito, ¿qué pasó ahí? Roma es un proyecto importante en mi carrera porque también fue donde aprendí que el tamaño no lo es todo,
que también importan otras cosas. Fue un proyecto en el que me pude involucrar poco. Pasaron algunas cosas que prefiero no como decir, pero esencialmente en Roma no me entendí del todo con las formas de trabajar. Tuve un desacuerdo inicial con el trato inicial que nos habían propuesto. Okay. Y yo decidí hacerme un lado porque sentí que era un proyecto que iba a demandar mucha energía y que iba a demandar mucho tiempo y que no nos iban a retribuir de la manera en la que yo esperaba. Con el tiempo me di cuenta que fue un error haber rechazado Roma o haberme salido de la película. Pero ahora creo que fue un aprendizaje importante sobre también que siempre se puede negociar y que siempre se puede ser flexible. Que las cosas no tienen que ser como uno dice para que funcionen. Eso es lo que significa Roma en mi carrera. Justo se me hizo muy importante platicar de Roma, de eso, porque, pues sí, venimos hablando de todo lo bonito y qué chingón y wow, ¿no? Y existen todos estos panoramas que no vamos a llamar desafortunados, pero sí es como una onda de la cual aprendes. Y por eso creo yo que es una parte importante en tu carrera, que es, ok, sí, me salí del proyecto, me bajé y todo, pero aprendí esto. Sí. Y aún así, aunque no estuviste directamente en Roma, aprendiste. Sí, o sea, sí hicimos varias cosas todavía, o sea, varias de las maquetas que yo hice se quedaron, pero claro, o sea, fue una cosa de desencuentro ahí con el equipo de trabajo en términos de cómo queríamos trabajar. Okay. Y después me di cuenta que yo estaba siendo intransigente y me arrepentí con el tiempo. Y lo chido fue que todo ese equipo de trabajo con el que de alguna forma abandoné en ese momento, pude volver a colaborar después en otros proyectos. Claro, entonces, para mí lo más importante en realidad sí son las personas en ese sentido. Entonces como que pude volver a trabajar con Sergio, pude volver a trabajar con Javier Quesada, y todos me recibieron bien y todos me trataron bien después. Que eso es súper importante, ¿no? Que hay veces que está muy... Pues no está tan chido, que a veces las personas toman un poco de rencor en la industria y así es como, güey, no, si no estuviste ahí, vaya. Y qué chido que no fue el caso. O sea, creo que está... Y eso es algo que creo que todos, no importa la industria en la que estés, creo que tienes que aprender. Sí. O sea, estamos aquí por el proyecto, no estoy aquí por caerte chido. Si nos llevamos chido en el camino, pues qué chingón. No, y también que justo sí había una relación. Y hay una sinergia. Yo con ellos había hecho yo con ellos hice La Delgada Línea, con ellos hice Desierto, con ellos hice La Región Salvaje. O sea, con ellos había hecho muchas pelis. Entonces, ya existía una relación de años. Es una relación de años, de complicidad, de solucionar problemas juntos. Y de pronto yo me bajé del barco en una cosa medio berrinchuda de mi parte. Y fue muy chido que ellos también dijeran, bueno, ok, pues ese güey no quiso. Se entendió. O sea, ok, no quiso hacer la película, va, pero haremos otras. Claro, y una cosa es la chamba y otra cosa es cómo me lleve yo contigo. Sí, por mucho tiempo pensé que Sergio estaba como medio mal conmigo y al contrario, Sergio siempre me trató muy bien. En todas estas... Que platicamos estas 4, ya estabas haciendo diseño sonoro al 100%. Lo que pasa es que el diseño sonoro se divide en partes, es lo primero que hay que decir. El diseño sonoro, hay un diseñador sonoro normalmente en las películas y después hay especialistas que trabajan para el diseñador sonoro. O sea, hay un editor de diálogos que se encarga solamente de los diálogos, otro editor de Foley o editores de Foley, editores de efectos, editores de ambientes. Claro. Entonces, como que las películas se subdividen en un trabajo y yo durante ese tiempo editaba diálogos o efectos o ambientes para Sergio Díaz, como editaba para Cristian. Y justo después de Roma fue cuando abrí mi estudio y empecé a ser yo el diseñador sonoro de las películas. O sea, los directores ya me empezaron a buscar directamente a mí para trabajar hacer contigo y así. Entonces, ahora ok, y ahí es cuando sucede Sound of Metal. Sí, pero de Sound of Metal yo todavía soy editor. En realidad, o sea, yo no soy el diseñador sonoro. El diseñador sonoro. Ya que estamos hablando un poquito de Sound of Metal, es que hay mucho de qué hablar de eso y te digo, o sea, la neta no quisiera llamarlo como el proyecto más grande porque creo que has estado en proyectos increíbles y todo. Sí ha sido el de más renombre porque, pues, o sea, ganó los Oscar y así fue algo muy chingón. ¿Qué dirías tú en cuestión comparativa de, por ejemplo, el set? Me refiero... No sé, tú has dicho muchas veces que no te late el set. No te gusta estar en set y así. Hablemos del set y entiendas un poco como producción en general. ¿Dirías que tú viste que iba a ser un putazo así? No. O sea, nada. No, o sea, no.
Es que es esta cosa que te digo, que Sergio me enseñó que... Me voy a abrir una chela para ese tema para mientras. No hay proyecto pequeño. Claro. O sea, nunca sabes en dónde va a estar. O sea, yo estuve involucrado en Sound of Metal en una primera etapa. La película la mezclaron varias veces. La película ya estaba mezclada por Carlos Cortés y por Nicolás, que son el diseñador y el mixer originales. Y después se incorporaron Michelle y Jaime y le dieron otra vuelta a la película. Entonces fue una película que se trabajó muchas veces. Cuando llegamos nosotros a ella era una película independiente, era una película gringa, era una película chida, una buena película, pero no, nunca imaginamos. Y con Nomadland lo que pasó fue... También otra grande. Que me pasaron el mismo año. Y con Nomadland lo interesante fue que... O sea, Nomadland sí es la película más bonita que he hecho. En cuestión todo, o sea... O sea, es la película que más me gusta a mí como espectador. O sea, si yo hubiera ido al cine... Lo hubieras disfrutado. O sea, muchas películas que he hecho las he disfrutado. Sound of Metal, La Región Salvaje que dijiste. Hay varias pelis que he hecho que me gustan como películas. Pero Nomadland sí fue desde el día que me acuerdo que nos mandaron la imagen, que ahora te cuento cómo me invitaron a la película. Yo no sabía nada, no me habían dicho nada de la película. Me dijeron, ¿le entras o no? Sí, lo hice con Sergio. Me dijo, Sergio, necesitamos que alguien que haga paisajes sonoros, ¿no? Va a ser parte de un equipo, bla, bla, bla. Okay. Ya venías de la experiencia de Roma y dijiste, ni madres que me va. Y dije, ahora sí lo voy a hacer. Me dijo, pero no, es una película que no te puedo decir de qué va, no te puedo decir de quién es, solo te puedo decir que es gringa. Y si hagas berrinche y te bajes. Y si aceptas, güey, va, o sea, la hacemos. Te mando la imagen. Y acepté sin verla. Ok. Y cuando la vi, me acuerdo que dije, puta, sí es o sea, es una película extraordinariamente bella, ¿no? Y claro, cuando ya la hice, pues fue muy disfrutable de hacer porque me tocó hacer muchos paisajes sonoros y eran, o sea, una película road movie de 11 estados de Estados Unidos y de pronto pues diseñar South Dakota, diseñar el mar del Pacífico, fue así alucinante, es un viaje. Aparte, justo las locaciones y justo, o sea, los paisajes de nomás. Y además la hice en la pandemia, entonces estábamos encerrados, yo no salía ni al súper. Iba del estudio a mi casa y de la casa al estudio. Y Nomadland era mi manera de viajar. O sea, porque al final era como, ahora vamos a construir, ¿sabes? Arizona en el invierno. Qué chingón. Entonces, como, ponte a investigar los pájaros de Arizona en el invierno. Aldara me ayudó mucho, en ese entonces era mi asistente, y me ayudaba mucho como a decir, a ver, pues encontré estos pájaros de Arizona, encontré tales cosas. Y fue muy chido en ese sentido, como... Era nuestra forma de viajar en realidad. No salíamos mucho y fue chido. Está bastante interesante. Qué chido. O sea, la neta es que es una historia muy bonita en la pandemia, güey. No había escuchado una historia tan chida en pandemia, o sea, de viajes y sí. Pero, güey, algo tan clavado, tan inmersivo, porque pues ahorita lo tratamos así como por encimita, güey. Pero no mames, o sea, meter todos los sonidos que conlleva eso. No, y en ese tiempo. Exacto. O sea, en ese momento yo no sabía si íbamos a sobrevivir como estudio. Wow, o sea, fue un momento súper especial. O sea, fue la primera cosa que hice después del confinamiento. O sea, yo estuve confinado 100 días en mi casa sin salir. Me hablaron para Nomadland. Empecé a hacer Nomadland y de ahí ya no regresé a confinamiento. Pero, o sea, sí en esos 100 días dije, puta, güey, es posible que no la armemos, ¿no? Wow, qué cabrón. Oye, justo regresando un poquito al tema de Sound of Metal, hay una pregunta que es obligada en el sentido de ¿qué complicación le veías tú? No, yo hice la parte de la edición de diálogos. De diálogo. Yo hice la parte de edición de diálogos. Pues era un directo que había que trabajarlo mucho. Fue difícil hacer la edición de diálogos porque el directo no venía muy bien cuidado, en realidad. Fíjate eso, o sea, sí, que decías... no venía muy bien cuidado y había poco tiempo para hacerla. Era una película con pocos diálogos, ¿no? Para los que ya la vieron, pues es una película que ocurre mucho tiempo en silencio, ¿no? Por el lenguaje de sordos. Y Nicolás y yo, que es el supervisor, no habíamos trabajado antes juntos. Era nuestra primera película juntos. Él es francés y yo soy mexicano. Entonces hubo ahí como varias cosas de como, fue muy poco tiempo, ponernos de acuerdo, avanzar. Y una vez que yo entregué mi trabajo, ellos se quedaron haciendo toda la parte creativa, ¿no? Que ahí Nicolás y Carolina Santana son los que realmente trabajaron toda esa parte. Hicieron como una propuesta sonora increíble, que venía muy desde el montaje, que un poco la cuestión con Sound of Metal es que es una película que te enseña las posibilidades del sonido desde el guión. O sea, es una película que yo daría clases de cómo el sonido es importante en una historia, porque ese es el asunto con Sound of Metal, que el tema es el sonido. Todo. ¿No? Por eso resalta tanto el trabajo. Pero hay otras películas,
como Nomadland, como La Región Salvaje, en donde el sonido es muy importante también, pero a veces no nos damos cuenta porque no es el tema. Justo iba a esa pregunta un poco en estos dos panoramas, que es lo que te decía de la música diegética y extradiegética. ¿Tú qué prefieres hoy en día? O sea, sé que son lenguajes totalmente diferentes y sirven para dos cosas, pero ¿qué te gusta más hacer a ti? ¿La parte diegética como de Sound of Metal o la extradiegética de...? Pues mira, o sea, en general el diseño sonoro depende de la película. O sea, como que he aprendido a no casarme con ideas propias. Porque un poco cuando eres el diseñador sonoro, algo que decías que es muy bonito, es que trabajas para un proyecto. Entonces un poco que mis opiniones no cuentan. Incluso lo que les digo siempre a los editores que trabajan conmigo es, no importa si la película te gusta a ti personalmente. Porque sí puedes hacer películas que no te gustan. Todos hemos hecho películas que no nos gustan. Pero como finalmente el diseño sonoro es algo creativo, sí tienes que dar una propuesta independiente de tu opinión de la película. Entonces, hay películas que necesitan mucha música, hay películas que no necesitan música, hay películas que necesitan que todo sea muy cinema verité, un sonido muy crudo, muy naturalista. Hay películas que se necesitan muchos efectos. Entonces yo hago lo que la película me pide. Ahora, ¿qué prefiero hacer? A mí me gusta mucho más el naturalismo. O sea, yo prefiero mucho más el diseño sonoro hipernaturalista, con todo súper real, muy crudo, todo regrabado, todo diseñado específicamente para la película, cada objeto grabado. Me gustan menos las películas efectistas, me gustan menos las películas de efectos y de explosiones y mucho CGI. A mí personalmente, también como espectador me gustan más esas películas. Ok, sí, es que sí es una pregunta que es como importante y sobre todo, o sea, sí entiendes que hay cosas que te gustan y lo que dices, chance hay proyectos que no te encantan y así, en ese sentido de cosas que no te gustan hacer. Hoy en día me acabas de decir, yo ya no haría un disco. No. En la parte visual, ¿qué dirías todo? O sea, ¿no habría algo que dirías, no lo hago? Sí, no, es que lo visual tiene otra onda. Y cada proyecto, eso justamente, fíjate que uno de los productores que conocí, así yo empezando en esto, me enseñaba, ¿no? O sea, yo aprendí mucho de esta persona y justo me decía, pues eso, o sea, la parte de cada proyecto es un aprendizaje nuevo, güey. Sí. Nunca aquí en este mundo, al menos en la parte audiovisual, nunca vas a dejar aprender, porque cada proyecto te va a enseñar algo, güey, ¿no? De pronto haces una peli y puta, güey, mañana va a haber una explosión y puta, mañana vamos a volar un helicóptero y puta, mañana le van a disparar a este güey, ¿no? O sea, y son como retos y cosas y está bien chingón eso. Y sobre todo que, mira, yo tengo la fortuna de hacer películas y la verdad es que por cómo funciona el sistema mexicano, como dice Jaime Bach, cada película es un pequeño milagro. Okay. O sea, cada peli es el resultado de muchos años de esfuerzo. Si lo piensas, no importa cómo esté financiada, pero si está financiada por Eficine o Focine o cualquiera de estos medios, es un director que lleva años con su guión, hizo una carpeta, metió los fondos, si lo rechazaron seguramente un par de veces, luego le dieron los fondos y luego ya que le dieron los fondos pudo filmar y luego se acabó el dinero de la posta en el rodaje y luego tuvo que volver a pedir fondos y entonces cuando tiene que pedir fondos otra vez, entonces como que, o sea, no estás en posición de juzgar en realidad. Cada película, o sea, es un resultado de años de chamba de alguien y es como... De pronto siento que a veces como diseñadores sonoros no entendemos eso, o sea... Sí, todo es muy fugaz. Pues sí, porque tú estás 12, 15 semanas, 16 semanas sobre la película, haces el diseño sonoro, vas, la mezclas, la entregas, listo, siguiente película, ¿no? Yo hago, afortunadamente los últimos años he hecho 4 o 5 pelis por año, ¿no? Pero un director hace una peli y pasan 3, 4 años, 5 años antes de que haga la siguiente. Sí, entonces, de pronto, y eso estamos hablando de un director un director que sí tenga suerte y guiones y tiempo. O sea, hay una serie de condiciones, pero lo que quiero decir es como, si no le vas a dedicar la intensidad durante las 16 semanas que ellos le han dedicado durante 5 años, ya fracasaste. Por eso no estás en posición de juzgar, ¿ves? Porque ellos te están pidiendo que por 4 meses le dediques el mismo cariño que ellos le han dedicado 5 años. Entonces es como, hay una responsabilidad más allá de la chamba. Sí. Eso es algo que para mí es súper importante. Y lo siento más ahora en mi carrera hago muchas primeras películas
Entonces lo siento más cuando es, imagínate la primera película de un director, su primer docu, su primer largo. Sí, su ópera prima, su ópera prima. De que dices, güey, o sea, no nada más es el hacerlo, es las ganas y todo lo gente que lleva años, güey. El esfuerzo. Enteros, carpetas enteras. Qué bonito que vas, qué chingón. La neta, o sea, poca gente, güey, se detiene a ver eso, ¿no? O sea, se detiene, ya es como, puta, güey, qué hueva este llamado, güey. Pues cabrón, no sabes todo lo Pero sabes que eso lo atribuyo justo a que tomé esas clases como de producción también. Ya. En algún momento tomé un diplomadillo de producción. Ajá. Y como que te enseñan lo difícil que es producir. Claro. Y dices, no mames. Entonces, o sea, no puedo yo estar por debajo del esfuerzo que ellos están poniendo. Y está chido. La neta me hace mucho match con lo que decías de, pues sí, o sea, no hay proyecto pequeño, respetas un montón como el esfuerzo y existe un cariño, o sea, todo va tomando como su forma. Oye, pasando a otros temas así como un poco más banales y más así, ¿cómo eres, por ejemplo, tú a la hora de ver una peli? ¿Y a qué voy con esto? O sea, como con, no sé, a mí me pasa que yo no puedo ver una peli con novia, güey, porque de pronto es, güey, ¿ya viste esa foto? No mames, qué hermoso iluminaron ahí. ¿Y tú eres así con el sonido? No. Ni en la vida cotidiana. O sea, no te estás clavando todo el tiempo. No soy así. No. De hecho, por ejemplo, una de mis pelis favoritas que acabo de ver es Tenet. Vi Tenet. Y si les digo las condiciones en que vi Tenet, se ríen de mí. O sea, vi Tenet en un autocinema. Okay. O sea, porque mi chava quería ir al autocinema, no sé qué, vamos al autocinema, bla, bla, bla. Fuimos. Y nos dieron una bocina mono, Bluetooth, una pantalla así, empezó a llover. ¿Qué es lo peor que le puedes hacer a un diseñador? Porque además la vez anterior que habíamos ido, te conectabas como o sea, sintonizabas una estación de radio y conectabas el audio del coche, que no estaba tan mal, por lo menos era estéreo, ¿no? Pero esta bocina mono... Entonces, claro, Tenet es un peliculón. Obviamente prefiero ver las películas o sea, como fueron concebidas. Obviamente me encanta el cine 5.1, Atmos y tal, pero sí, o sea, sí me adapto también. O sea, sí entiendo también que los modos de consumo, pues muchas veces son eso o no verla. Para la gente es, o la veo en mi casa, en Netflix, en una pantalla, en un rato que tengo, porque tengo hijos, tengo trabajo, tengo no sé qué, o no tengo tiempo de ir al cine, güey, no tengo tiempo de ir al cine, no tengo lana para ir al cine. Y si es lo que es lo que hay en la pantalla, pues lo puedo ver. El otro día vi en Netflix una película de policías. La vi en mi tele. Yo sí tengo un estéreo conectado en mi tele. Y me gustó muchísimo una película de policías. O sea, como, claro, obviamente después de verla dije, puta, la hubiera visto en el cine. pero como que no, o sea, me gusta consumir lo que hay en donde está y un poco adaptarme. Y también creo que un buen diseño sonoro traslada bien en cualquier lugar. O sea, que se entienda, ¿no? Pues sí, pero además también hay una propuesta sonora. Es como una buena foto. Sí. O sea, si tú ves Blade Runner 2049 en una tele, suena bien y se ve bien. O sea, la película no suena mal. Totalmente. No se ve mal. Ahora, claro, si la ves en Atmos, en IMAX, claro, ya dices, en una pantalla gigante con un proyector nuevo, pues sí, claro, 10,000 veces mejor. Pero yo creo que la propuesta sonora sí traslada. Quizá la mezcla no. Pero como diseñador sonoro, el diseño sí traslada. Sí, justo está chido esa onda de adaptación. Y también creo que ese entendimiento, ahorita que platicamos ya de toda esta plática, no vamos tan lejos, ¿no? Simplemente lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? O sea, el esfuerzo y tal vez de pronto era de, puta, se metió la ambulancia, güey, se metió el de los tamales, ya pasó el del cloro y así. Y entonces... Tal vez las personas que escuchan, de pronto va a ser muy fácil. Güey, se les metió el del cloro. Güey, no tuvimos dinero para rentar otra locación. Lo hicimos aquí y lo hicimos como mejor que pudimos. Y eso, claro. El entender y como decir, ¿no? O sea, se está haciendo con cariño y todo eso. Creo que es lo que le falta un poquito de... Sí, aunque también después, o sea, sí, solo que nada más las cosas no pueden ser producto del descuido. Claro. Eso es lo único que yo digo. O sea, entiendo que hay limitaciones de presupuesto. Y entiendo que hay limitaciones de todo tipo. Pero sí te das cuenta, es muy común que te das cuenta cuando algo está descuidado. En todo. Claro. O sea, es muy común que te abras un cortometraje y digas, aquí el sonidista fue descuidado. No es que era difícil de hacer, es que fue descuidado. O sea, yo creo que yo como editor de diálogos de tantos años ya te puedo decir así rapidísimo, así... o sea, aquí alguien estaba echando la flojera. Ajá. Y en otros casos decir, claro, esto estaba muy difícil de hacer, no había de otra. Ya. ¿Sabes? O sea, teníamos que entrar a filmar a un juzgado
lo podíamos filmar con el celular, no íbamos a ir a microfonear al abogado, claro, lo entiendo. Y ahí entiendes un poco también la parte, ok, descuido. Está una delgada línea, ahora sí que la delgada línea me vi. Está muy delgada la línea entre descuido y experiencia, dirías tú. Porque no, o sea, no dirías una persona con experiencia ya hubiera resuelto esto. Desafortunadamente no. Ok. Ha sido una de mis lecciones de este año. Ajá. Muchas veces también la experiencia lleva al descuido. Eso es algo que he visto y me he fijado. Hay una corriente de diseñadores sonoros más famosos, con mucho trabajo, que ese exceso de trabajo y ese exceso de experiencia los ha llevado a un exceso de confianza. Conformidad. Pues no conformidad, pero es como que si no le estás ofreciendo Birdman, si no le estás ofreciendo una película que va a ganar premios Oscar o que va a ir a los BAFTA o que va a ir a los Golden Reels, si llega una ópera prima... No la agarran. No, la agarran, pero no le dedican tiempo. Claro. ¿Sabes? Eso es lo que está Eso está grave. Entonces, y es grave porque es gente experimentada, es gente que sí sabe hacerlo. Ya te caché. O sea, es gente que sabe hacerlo muy bien, pero que empieza a distinguir entre proyectos grandes y proyectos pequeños. Sí. Y eso sí siento que es muy doloroso. O sea, creo eso me he enfrentado mucho a... hay una película, no me voy a decir cuál, hay una película que yo iba a hacer, un documental que yo iba a hacer, muy bonito, yo tenía muchas ganas de hacerlo. Por razones de los productores, no sé qué, se lo dieron a uno de estos Star Systems, les digo yo. Y claro, en mi plan de trabajo yo tenía 12 semanas de diseño sonoro con 6 semanas de revisiones con director o 4 semanas de revisiones con director, no me acuerdo. Y ellos, los del Star System, hicieron todo en 4 semanas. Y le dieron creo que 3 días de revisión al director. No mames. Entonces, pues pueden ser muy buenos, ¿no? O sea, pueden ser los mejores del mundo si quieres. Pero si no le dedican tiempo a la película, no va a sonar mejor. Por más que seas el mejor del mundo. Fíjate que está cabrón, es un tema, no sé si llamarlo un poco soberbia, entra un poco ahí. Me pasó una mala experiencia justamente en un llamado de una ópera prima de un brother, y fue llevaban un Dolly Fisher, ¿no? Entonces, pues todos estaban así emocionados, güey, porque era y lo rentaron con una casa de renta, pues muy grande y así. Uh-huh. Y el operador del Dolly Fisher dijo así como, o sea, era un mamón, güey. O sea, brother, o sea, entiendo que tú tienes el Dolly Fisher todos los días, güey, y lo operas en rodajes súper mamones, güey. James Bond. O sea, agarra el pedo, güey. Estás en una ópera prima. No, o sea, mamón en el sentido de que le pedías un movimiento horrible, güey. Y eso ahí dije, güey, o sea, a veces la experiencia juega en contra. Ahora que lo dices me hace todo. Porque de pronto un joven, o sea, hay una curva. O sea, tú tienes que trabajar con gente que está en el momento de tu carrera en el que tú estás, ¿sabes? Entonces, un director que yo admiro mucho, que se llama Pierre Saint-Martin, dice algo como, a mí me gusta que la gente que va a hacer mi película sea algo importante para ellos también. Yo no quiero al mejor diseñador sonoro, sino quiero a un buen diseñador sonoro al que mi película le sea importante porque es la primera peli que le dan completa, porque es la primera película de ficción grande que hace, porque es la primera película, o sea, porque hay algo importante. Si yo se la doy a alguien súper famoso que hace 20 películas por año, la va a hacer su asistente y ni siquiera la va a hacer él. Entonces, de pronto, a veces nos llevamos mucho por los nombres y por la experiencia. Uh-huh. Y es importante que quien te presente un plan de trabajo y quien te presente una propuesta sea alguien que sientas que le va a dedicar cariño a tu proyecto, güey, que le va a dedicar la atención que tú le dedicaste. Claro, tiene que tener una experiencia y un talento, porque a veces los jóvenes pues, solo tienen ímpetu y ya no saben hacerlo y ya está. Pero hay que encontrar siempre el balance entre experiencia, pero también cariño. Esto que acabas de decir me recuerda un poquito y yéndonos al otro lado del extremo que los jóvenes, y no me consta porque no lo sé, uh-huh. Existieron muchos mitos de la vez que el Chivo iba a fotografiar Roma y que se fue con la peli de Terrence Malick y o sea, yo hice como mis conjeturas y fue así, en una de sus conferencias Chivo dice que le mama trabajar con Terrence Malick por el cariño y por la introspección y por la libertad creativa y por todo. Entonces me hizo todo el sentido del mundo decir, claro, güey, le habló Terrence y dijo, bueno, pues sí es mi compa Cuarón, pero disfruto mucho más trabajar con... Que a veces creo que eso es lo que pasa, o sea, lo malo de la post es que da la ilusión de que puedes hacer todos los proyectos simultáneos. Uh-huh.
El set te obliga a estar o en un set o en otro, ¿no? Pero nosotros a veces tenemos la tentación de hacer demasiados proyectos al mismo tiempo. Okay. Y yo creo que hay una sabiduría también en decir, no, güey, estoy cansado, no le voy a dedicar el tiempo que se merece a tu película, no tenemos el tiempo, no tenemos la lana, no tenemos los recursos, no puedo. Saber decir no puedo hacerlo. Y no decir, voy a tomar tu película y la voy a poner a trabajar ahí a deshoras en la noche por los asistentes, solo por sí hacerla. Creo que a veces hay una vocación de demasiado hacer y a veces decir que no es sano. O también decir, este proyecto no es para mí, ¿no? O sea, a mí no me ha tocado todavía, pero puede pasar algún día que digas, güey, este proyecto yo no lo quiero hacer. O sea, no soy el diseñador sonoro para este proyecto. Qué importante que digas eso y se me hace muy chido porque creo que lo estábamos olvidando y bueno, creo que es algo que parece sencillo, que es difícil, pero que al mismo tiempo no está tan cabrón de hacerlo y creo que todo el mundo tendría que tener un enfoque así. Creo que lo que dificulta es la lana, porque siempre tienes la tentación de cobrar más. Claro. Y siempre tienes la idea de, puta, pero es que si no acepto las 4 películas ahorita, ¿qué tal que el año que entra no tengo películas? Tengo ni una. Entonces, es un balance ahí también. Pero sí creo que es una reflexión que nos hace falta. A veces no hacer es más sabio. Claro. Oye, cerrando un poquito el tema y con esto de o sea, la industria, ya hablamos todo lo bonito, lo malo y lo feo. ¿Qué dirías? O sea, siempre mencionas también que México tiene una clase mundial para hacer las cosas. Sí. Se me hace interesante. ¿Y qué dirías que hace falta para así? Es una muy buena pregunta. Elevar todo al full. Es una muy buena pregunta. No lo sé, así si lo supiera ya lo hubiera propuesto. ¿Qué propondrías? Cuando digo que México tiene clase mundial es porque el talento humano que hay en México, por ejemplo, en el área de sonido, o sea, independientemente de que yo me dedico a eso, conozco a excelentes profesionales en todas las etapas, en el sonido directo, como microfonistas, como editores de sonido, como diseñadores sonoros, como mixers. O sea, yo conozco excelentes profesionales que rivalizan con cualquiera del mundo. Okay. O sea, de todos los tamaños, edades y colores. O sea, para pelis chicas, para pelis gigantes, o sea, gente no falta. Instalaciones no faltan, ¿no? O sea, en términos de sonido, tenemos salas increíbles de mezcla, Astro, Splendor, ¿no? Salas muy chidas de mezcla de clase mundial en las que se puede mezclar cualquier proyecto que quieras. ¿Qué pasa? Creo que a veces la industria está por debajo de su talento humano. Es decir, las personas que dirigen o deciden qué proyectos se hacen, qué proyectos se publicitan, no necesariamente son los más entendidos en cine, quizá. También creo que hay una crisis de formación de públicos. Desafortunadamente, yo todavía me encuentro con gente que les dices, ¿qué haces? Diseño sonoro para cine. Ah, ¿música? No, diseño sonoro para cine. Ah, ok. Oye, ¿por qué las películas mexicanas suenan mal? Es así, todavía hay gente, ¿no? Claro, hay muchas películas que suenan mal. Desafortunadamente, las más comerciales suelen sonar mal. No siempre, pero suelen sonar mal. Ahora, estas personas obviamente no escucharon nuestro tiempo de reigadas, no escucharon, ¿sabes? O sea, no escucharon una película de policías, no escucharon ese tipo de pelis, no escucharon que suenan increíble y que están muy bien mezcladas y que están muy bien editadas. De pronto escucharon pues otras películas, no voy a decir nombres, y claro, se quedan con que eso es el cine mexicano porque es lo más popular. Entonces también creo que el público no conoce el cine que se hace. No hay difusión para otro tipo de cine que no sea el cine hipercomercial. Y agringado. Y pues ni agringado, porque es mucho de comedia, de pastelazo, o sea, ni siquiera. Sí. Entonces, creo que pues es eso, pero sí, de que en México la gente que conozco es súper profesional, o sea, no creo que no haga falta nadie. Puede ser la película más grande del mundo aquí. Qué chingón. La neta, ya quiero hacer una última pregunta. Tampoco quiero abusar tanto de tu tiempo. Yo me podría quedar hablando aquí todo el día contigo, pero hay un tema que a mí me parece interesante, que no voy a decir que es nuevo porque pues tampoco es nuevo, ¿sabes? Pero el sonido VR, el sonido inmersivo, ¿hacia dónde te lleva eso, güey? O sea, pues es súper interesante. Creo que en el VR nosotros fuimos de los primeros estudios en hacer VR en México, seriamente. Y en el VR yo encontré un lugar en donde el sonido es todavía más importante que la imagen, ¿no? ¿Por qué? Porque en el VR el sonido es el que dirige la historia. De alguna forma, el usuario puede voltear a cualquier lugar
en cualquier momento. Y el asunto con el VR es que lo que te hace voltear a algún lugar específico es el sonido. Entonces, quien lleva la historia es el sonido. Porque si no tuviera sonido, el usuario se puede quedar viendo la pared todo el día y por acá está ocurriendo la acción, ¿no? Entonces, el sonido es lo que te hace decir, ok, ahora otra vez y ahora volteo para acá. Entonces, como que narrativamente creo que el valor del sonido en el VR es muy grande porque es realmente quien va dirigiendo la vista del espectador. Híjole, el tema también es súper extenso ahí. Súper. O sea, creo que ahorita con la llegada del meta, también de esto del metaverse, digo, creo que hay de dónde explorar. Tocará el 2022 explorar un poco por ahí, ver hacia dónde camina. Te digo, no es nuevo, o sea, porque ni el meta, diríamos, es algo... o sea, creo que no encontraron una mejor persona y ni siquiera sé si llamarlo humano para que sacara eso, pero el reptiliano, pero pues agarró herramientas que había por todos lados, ¿no? O sea, yo lo relaciono un chingo con el Wii, con cosas así, como de pronto lo veo, y como que juntó todo y ahora sí, y ahí va el sonido inmersivo, el VR. Sí. Creo que... Y el Atmos ahora en el cine. O sea, el Atmos ahora en el cine es un temazo también. Es un temazo. O sea, un temazo tecnológico, por un lado, de cómo escuchar sonido por todas partes, pero también hay un tema comercial de distribución de las películas, en el que qué va a pasar con las películas pequeñas y todo se vuelve Atmos, que eso es así un gran tema comercial y de presupuestos que habría que analizar. Entonces es muy interesante por un lado y muy chido, y luego por otro lado es cuidado, porque siempre está ahí el capitalismo acechando y cómo se puede privatizar todo y cómo es el logro que se hizo con democratizar el cine con el DCP, que al final poder hacer tu mezcla 5.1 sin licencia y ponerla en cualquier lado. Sí puede ser que si todo se volviera Atmos, hubiera una regresión a que ahora las películas para poder exhibirse en salas tengan que pagar la licencia de Atmos. Entonces, está muy chido, me encanta, pero por otro lado es como, sí, pero ¿para qué películas estamos pensando el Atmos? ¿No? Claro. O sea, que un documental de ópera prima va a tener los recursos para hacer su mezcla Atmos, tiene la necesidad de hacerse Atmos. Sí, se necesita. O sea, ¿no? Güey, hay mucho donde hablar. Creo que podríamos tener una plática y la neta no quiero como tranquilo, de eso. Trate que pasemos a la dinámica de pues preguntas random. Yo te voy soltando preguntas random que aquí nuestro gran equipo de guión, Sean, preparó para ti. La neta está pues bastante random. No te saques de onda, es ver a tu cámara y yo te las voy tirando ahí. Va. Ahí va. ¿El ruido que más escuchas en tu día a día? Qué buena pregunta. El tráfico. ¿Trabajo más difícil que te han encargado? Uno de los que más me han marcado fue editar diálogos en árabe para una película. Órale. Siempre editar diálogos en un idioma que no conoces está cañón. Es un reto. Sí. ¿Qué prefieres? ¿Editar, mezclar o supervisar? Supervisar. ¿Es cierto que siempre hay pleito entre fotógrafos y sonidistas? Es cierto. Y tenemos razón. Y los sonidistas tenemos razón. Los sonidistas tenemos razón. ¿El director con el que más te ha gustado trabajar? Con muchos, pero yo creo que con Ulises Pérez ha sido muy chido. Fue un trabajo muy conjunto, tuvimos tiempo de hacer su película. Fue como condiciones ideales un poquito. Okay. Con Uli fue muy chido. También con Federico Adorno. Me gustó mucho trabajar con Federico Adorno. ¿Qué prefieres, producciones grandes o pequeñas? Soy un aficionado a las películas pequeñas a veces. O sea, me gusta hacer películas pequeñas porque hay otra atmósfera. ¿Actividad favorita que no tenga que ver con el sonido? Leer. ¿Pro Tools o Audition? No, Pro Tools. O sea, Pro Tools voy a decir una cosa súper importante de Pro Tools, que es un asco comercial, es un asco de compañía, nos están sangrando a todos, la mensualidad más cara del mundo, son unos rufianes al cobrar, pero sí es un muy buen software. ¿Diseño sonoro que admiras en una película que no hayas hecho tú? Me gustó mucho una película de policías, la última que vi me encantó. Puede ser también Tempestad. ¿Sonido o palabra que te dé risa? Cuando la gente le dice a los poemas pensamientos. Okay. Me da mucha risa eso. Va. Pues mi estimado César, un gusto que hayas estado aquí. Muchas gracias por tu tiempo. Y pues nada, amigo. Muchas gracias por estar aquí.
Qué gustazo. Por invitarme, la verdad. Contigo. No, un gustazo también. Muchas gracias. Espero que no haya sido demasiado. No, al contrario. Muchas gracias a todos, señores. Entonces...